Bueno, entonces este es nuestro primer Facebook Live. Buenas noches. Estamos hablando de parte de la Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación. Pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Mejía. Eh, Javier es PhD en Economía. Actualmente es investigador de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Ha sido Visiting Student Researcher en la Universidad de Stanford y Visiting Scholar en la Universidad de Bordeaux. Y pues su trabajo se concentra principalmente en la intersección entre historia económica y las redes sociales. Y pues sus áreas geográficas de especialidad son Latinoamérica y el medio ambiente. Entonces, hola Javier, ¿cómo estás? Y pues un gusto tenerte esta noche acá. Estoy muy bien, estoy contento de estar aquí. Pues gracias por invitarme. Bueno, como siempre, bienvenido. Javier es un eh, gran compañero mío de la universidad y pues también me presento para las personas que no me conocen. Soy Luisa Acuña, soy cofundadora de la Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y pues al igual que Javier, también soy economista. Y pues básicamente me interesan mucho los temas en economía aplicados al tema medioambiental. Entonces, también es parte de la razón de por qué estamos aquí esta noche. Y pues también queremos trabajar un tema que ya habíamos anunciado por redes sociales y es un tema que está relacionado precisamente con el campo de estudio de Javier y que hace referencia al al colapso de las civilizaciones y su relación con el impacto ambiental, con cambio climático y con demás factores, digamos, ambientales, ¿sí? Que están relacionados también con este tema. Entonces, no sé, Javier, si tú quieres empezar como con un pequeño contexto sobre este tema, contarnos a grandes rasgos digamos, qué relación hay entre el colapso de algunas civilizaciones y la relación con el cambio climático o con impacto ambiental, ¿sí? O si hay como una relación, digamos, viceversa sobre esto. Sí, sí, quizá lo primero que tengo que decir es que, digamos, ese no es exactamente mi especialidad, digamos. Yo tengo como un interés general en la historia económica y las interacciones sociales. Entonces, como desde ese punto de vista es que yo me he sentado a estudiar el colapso social, ¿no? Entonces eso abarca algo un poco más general que como problemáticas medioambientales. Sin embargo, una buena parte digamos, de las interpretaciones alrededor del colapso de las civilizaciones en la historia de la humanidad giran alrededor de eso, ¿no? Como depresiones y choques medioambientales. Hay algunas otros tipo de explicaciones y en la mayor parte de casos uno tiene como una suma de eventos como de distinta naturaleza, eh, pero no, el medio ambiente es particularmente importante, sobre todo si uno se sienta a pensar en contextos premodernos, ¿no? Sí, Entonces, quizá como lo más importante, como para empezar cualquier conversación al respecto, es como familiarizarse con la idea de que, digamos, en la modernidad es bastante poco común que las sociedades desaparezcan, pero eso no es nada extraño, digamos, como en el muy largo plazo, ¿no? Como que el crecimiento económico sostenido es realmente una anomalía en la historia de la humanidad, no es una cosa que básicamente ha sucedido desde la revolución industrial, es decir, una cosa de los últimos 300, 200 años, ¿no? Eh, y antes de eso, uno lo que tiene son recurrencias de como periodos de expansión y de contracción en la complejidad de las sociedades y en ese contexto es que los colapsos sociales son comunes. ok. Y dentro de, digamos, de esos colapsos, eh, creo que en algún momento se hablaba de algo que se hablaba los principios maltusianos, que bueno, creo que sería como importante explicarlo acá.
Eh, pero bueno, vuelvo a la pregunta. Teniendo en cuenta los principios malthusianos, digamos, se puede decir que actualmente las generaciones manejan, digamos, más controles preventivos, eh, o que, digamos, que podríamos sacar o que podríamos inferir a partir como de este tema. Y bueno, y pues explicando de qué trata todos estos principios de Malthus. Pues, o sea, a ver, lo de Malthus es, digamos, Malthus popularizó las preocupaciones alrededor de cómo los recursos naturales podrían no ser suficientes para sostener, digamos, a la sociedad, ¿no? Él tenía una preocupación específica, digamos, en la población. Eh, Incluso además su preocupación no tenía que ver, eh, digamos, con la desaparición de la sociedad. Él realmente estaba preocupado con una serie de digamos, políticas que están siendo implementadas en la Gran Bretaña de esa época. Esto es finales del siglo XVIII. Y su punto más o menos era que, y entonces las políticas que él no apoyaba eran básicamente políticas de alivio, lo que uno llamaría hoy en día políticas sociales, como de alivio a la pobreza, ¿no? Entonces él más o menos pensaba que, pues era un poquito anacrónico, pero es como la forma más sencilla de entender cómo ese debate, que este tipo de ayudas a los pobres no hacía más que eh, generar más pobres, ¿no? Y el argumento de él era un poco que la población crecía más rápido que los recursos naturales, ¿no? Para que eran necesarios Sí, para sostener a esta población. Entonces, alrededor de esas ideas terminó surgiendo lo que eventualmente era una teoría sobre, digamos, la población y como el crecimiento económico, entendió un poquito más generalmente. Eh, y entonces a la luz de esas ideas y un poco como de la narrativa que él construye, buena parte como de las preocupaciones medioambientales se han ido como consolidando, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues un periodo de crecimiento muy alto de la fertilidad, es decir, la población está creciendo extraordinariamente rápidamente en ese periodo y surgió toda una tradición de gente que eventualmente se conoció como los neomalthusianos y, y lo que hacían era básicamente resaltarla, como una preocupación equivalente a la que Malthus tenía respecto a cómo los recursos, la población está creciendo más rápido de lo que los recursos permitirían. Entonces, digamos, como cada una de estas tradiciones tiene como particularidades, pero ese es como el corazón del asunto. Eventualmente, digamos que esas ideas tienen como unas implicaciones pues más o menos catastróficas y de hecho hay un término para eso, es como las catástrofes malthusianas y es la sí. idea de eso, de que eventualmente hay tanta gente que no hay recursos para sostenerlo y entonces vienen unos choques naturales que reequilibran el mundo, ¿no? Entonces Malthus hablaba de unas cosas que llamaba como choques positivos y, y hacían referencia a básicamente guerras y pandemias, ¿no? Es como la reacción de la humanidad a presiones crecientes sobre los recursos, ¿no? Que eventualmente reducen la población y vuelven a equilibrar como ese balance entre, digamos, los humanos y los recursos naturales. No me acuerdo qué más elementos tenía como tu pregunta, pero entonces es como la narrativa general eh, de lo que son como las catástrofes malthusianas, pero antes Sí, incluso de Malthus, pues han habido ideas alrededor de cómo, digamos, la sociedad es dependiente digamos, como de los recursos disponibles. Eh, entonces, pues muchas de las crisis del pasado se pensaban con otras luces, pero pues hacían referencia a cosas parecidas, digamos. Lo de Malthus es básicamente como la acuñación eh, como del enfoque, pues. ok. Y quería hacerte una pregunta, ya como digamos trayéndolo más a la actualidad. O sea, podría decirse que la predicción de Malthus, digamos, todo este tema de la catástrofe malthusiana eh, respecto a las hambrunas, ¿sí? ¿Podría traducirse actualmente en algo como una crisis alimentaria? ¿Tú creerías?
O sea, ¿está relacionado como con esa parte en la actualidad? Pues es decir, lo que Malthus, digamos, las catástrofes que Malthus predecía iban básicamente en esa dirección, ¿no? En los contextos donde más se ha hablado de eso, realmente el mundo escapó de ese tipo de catástrofes, ¿no? Es decir, como que en la Inglaterra victoriana, digamos, el hambre se redujo más o menos sistemáticamente, ¿sí? Sí, También en la posguerra, eventualmente, digamos, las hambrunas, digamos, no dejaron de existir, pero se han vuelto cada vez menos frecuentes, ¿sí? Ahora uno puede tener contextos donde existan hambrunas sin que exactamente haya un mecanismo malthusiano detrás, ¿sí? Entonces, digamos, el argumento de Malthus es básicamente que no hay suficiente comida para todo el mundo, ¿sí? Uno sí, puede tener una hambruna aún habiendo suficiente comida, digamos, en un contexto donde no se puede llevar esa comida como a las personas, ¿sí? Eh, y eso ha pasado en buena parte de como las hambrunas recientes, digamos, donde lo que ha fallado no es la oferta, sino como los mecanismos de distribución, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno tiene unos mecanismos de distribución donde, eh, eh, pues básicamente digamos, no es posible canalizar esa comida a las personas que tienen hambre, uno igual puede tener una hambruna, ¿no? Entonces, esa es una conversación que en cierto momento estuvo muy de moda, en la que se habla, por ejemplo, de la importancia de los mercados en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento Amartya Sen, que es un economista del desarrollo pues bastante sí, influyente, hablaba, por ejemplo, sobre la importancia de la libertad de prensa, ¿no? Y entonces hablaba de eh, pues un par de episodios de hambrunas en China y trataba de estructurar cómo la falta de libertad de prensa en este contexto pues limitó como la capacidad del gobierno para identificar en qué lugares puntuales habían como necesidades de alimentos y en fin, digamos. Pero entonces hay como toda una historia de cómo aún habiendo suficiente comida, puede no haber como los mecanismos institucionales para asignar, digamos, esa comida a quienes pues más lo necesitan. Entonces, uno puede tener hambrunas sin tener a Malthus, pero uno no puede tener a Malthus, digamos, sin hambrunas. sí, ok. Digamos que ahorita hemos hablado de Malthus, sí, está el tema de las catástrofes, pero creo que también es importante mencionar un tema y era el tema de la Revolución Verde, sí, que sobre este tema pues ya también tú nos mencionarás sobre, digamos, sobre qué trata, pero tengo entendido que con la Revolución Verde, eh, digamos, hubo como una explosión, si se puede decir, tecnológica, ¿sí? Una revolución que hubo entre los 50 y los 60, ¿sí? Digamos, ese tema de la revolución verde podría ser como un elemento, digamos, como un punto de partida hasta nuestro, digamos, hasta nuestra época, ¿sí? Eh, como para lograr ver a la tecnología como, entre comillas, como el salvador, digamos, de todo este tema de catástrofes ambientales y demás. ¿Tú consideras que sí? Pues es decir, la Revolución Verde fue como digamos, una implementación como muy puntual de esfuerzos para que la tecnología aumentara como la cantidad de comida disponible para la humanidad, digamos. Eh, y en efecto fue particularmente funcional como para resolver como las preocupaciones que había en términos de oferta alimenticia en ese periodo como puntual de como mediados del siglo. Eh, Sin embargo, digamos como que esos avances tecnológicos siempre han estado ahí, o sea, la humanidad estaba creciendo exponencialmente desde la revolución industrial y desde el neolítico ha estado creciendo como linealmente, ¿sí? Entonces, el hecho de que siga creciendo y que pues no hemos colapsado como, pues, como civilización o digamos como raza en el planeta, eh,
es fundamentalmente porque en conjunto hemos desarrollado los mecanismos para generar, digamos, suficientes alimentos para todos, ¿cierto? Eh, Ahora, en contextos puntuales, han habido como fuerzas adicionales que han pues, complementado como el rol de el progreso tecnológico, ¿no? Y, por ejemplo, en ese periodo, digamos, de preocupación del como neomalthusiana, parte de las cosas que ayudó como a liberar como y suavizar esta tensión entre población y recursos naturales fue la expansión de la transición demográfica, ¿no? Básicamente que la gente empezara a tener menos hijos pues en buena parte del mundo occidental y eventualmente en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ese ha sido el caso además como en todos estos contextos, ¿no? También si uno se va como a la premodernidad, digamos, hay soluciones, digamos, la humanidad, como la regularidad que uno encuentra es que la humanidad encuentra soluciones tecnológicas y suelen venir acompañadas eh, de cambios en las preferencias, en el comportamiento de la gente, sea a través de, entonces, el número de hijos que la gente tiene, o sea a través del consumo de cierto tipo de recursos, en fin, digamos. Eh, entonces, digamos, la revolución verde y, digamos, la transición demográfica son como unas representaciones puntuales como de eso, ¿no? Como de la humanidad resolviendo estos problemas agregados a través de mecanismos puntuales y les vamos poniendo nombres, digamos. Eh, pero uno puede encontrar como estos procesos una y otra vez en distintos episodios que han resuelto exitosamente como esas tensiones. Ok. Y, pero definitivamente, o sea, pensando como en la revolución verde, pues uno podría pensar si la tecnología, digamos, ayuda a la expansión y a una mayor producción de alimentos, ¿sí? Pero creo que al mismo tiempo trajo también como, o sea, como, no sé si decirlo como una externalidad, que en medio de todo este aumento de producción también en cierta forma estaba generando como una mayor, no sé, una mayor contaminación, digamos, mayores efectos que de pronto en alguna medida no, digamos, no se cuantificaron y demás, y que de pronto estaba generando como mayores, no sé si decirlo así, como mayores efectos negativos, ¿sí? Sobre, digamos, o sea, digamos, sobre el tema del medio ambiente, ¿sí? O sea, así como, digamos, como lo estás describiendo y digamos, como lo que se habla de la revolución verde, eh, pues creo que también sería como un punto a trabajar sobre ese tema, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchos críticos de la Revolución Verde e incluso como el enfoque más general de resolver como las presiones ambientales a través de avances tecnológicos. Eh, y muchas de esas críticas son como válidas, digamos, como que yo siempre, pues la forma en la que yo pienso al respecto es que hay como dos dimensiones que uno debe como tener como en cuenta, digamos, como que una es críticas que básicamente indican que digamos, los programas no son funcionales para resolver lo que están diseñados a resolver. Entonces, por ejemplo, la Revolución Verde nunca estuvo diseñada para hacer al mundo un lugar más limpio, ¿sí? Estaba Sí, diseñada para básicamente evitar hambrunas, ¿cierto? sí, Entonces hay gente que sí critica y dice realmente no fue particularmente útil para resolver hambrunas y entonces lo que, digamos, buena parte de esas críticas lo que dicen es simplemente la Revolución Verde lo que hizo fue simplemente usar más recursos, más agua, más químicos, y si eso se hubiera usado como en cualquier tipo como de los cultivos previos, eh, ese mismo resultado se habría tenido, como esa expansión de la producción agrícola se habría logrado. De todas formas, ya yo creo que es como la crítica minoritaria, yo creo que es difícil negar que pues como los aumentos, en los órdenes de magnitud, en los aumentos en la producción de alimentos que eventualmente sirvieron para que millones de personas no murieran de hambre. Eso sucedió, digamos. Entonces yo en general creo que esas críticas son como difíciles de validar. Hay entonces una segunda dimensión de críticas que es donde, digamos, las cosas se hacen un poco más difíciles de pensar. Implica como un montón de decisiones morales que no son fáciles de decir y que con frecuencia están como ocultas como en las discusiones
como políticas y de los activistas, y es, incluso si eran buenas, si estos programas fueron o son efectivos resolviendo como su objetivo, como reducir las hambrunas, a qué costo, digamos, lo hacen, ¿cierto? Entonces, la Revolución Verde ha sido también criticada mucho, digamos, en esa dimensión, ¿no? Entonces hay gente que dice, mire, con el uso de estos químicos y con el uso de agua de la manera que se estaba haciendo, eh, básicamente uno terminó deteriorando el medio ambiente, uno terminó afectando a las comunidades locales porque las terminó insertando en mercados globales y moviéndolos de su como estilo de vida tradicional, y en fin, ¿sí? Y yo digo que es difícil evaluar la situación en ese caso, porque entonces, ¿cómo, no, cómo pondera uno evitar que miles o millones de personas no mueran de hambre versus que la cultura de ciertas personas desaparezca o que el medio ambiente se vea afectado de cierta forma? ¿Sí? Eh, entonces, incluso cuando esas críticas son válidas en el sentido en el que describen precisamente costos particularmente altos de ese tipo de soluciones, no es completamente, es decir, no es sencillo decir si fue bueno o fue malo implementar ese tipo de soluciones, ¿no? Y ese, digamos, entonces es el caso puntual de la Revolución Verde, pero realmente casi cualquier tipo de conversación en ese sentido está expuesta a eso. Por ejemplo, digamos, luego en los 60s y 70s hubo una discusión, digamos, buena parte de los movimientos ambientalistas estaban preocupados por los efectos de la energía nuclear, ¿sí? Pues básicamente Sí, el uso de desechos, etcétera. Ese era eh, un poco el motor de buena parte del discurso ambientalista de ese momento. Y hoy en día, digamos, los mismos movimientos ambientalistas están preocupados ya en otras cosas y la energía nuclear, obviamente muchas cosas han cambiado, digamos, pero parece ser una buena solución, ¿no? Entonces, eh, digamos, las cosas dependen un poco de cuál es el contexto, cuáles son como eh, los objetivos y cómo, digamos, sí que empieza a valorar más la sociedad como en cada momento, ¿no? sí, sí, de acuerdo contigo. Y pues creo que un ejercicio adicional, pues sí sería interesante revisar. La verdad no tengo conocimiento, no sé si existe como tal una cuantificación de los efectos, digamos, los efectos adicionales que tuvo la Revolución Verde, pero pues creo que sería un ejercicio interesante, ¿no? O sea, o sea, no solo como revisar como tal si se cumplió el objetivo o no con la Revolución Verde, pues que considero que ya está más que, digamos, más que estudiado, pero sí considero que sería importante trabajar mucho sobre, o sea, precisamente sobre los otros posibles efectos que pudo haber tenido. Pues es decir, hay literatura al respecto, hay gente que, por ejemplo, estima el costo del hecho de, o sea, una vez digamos, empezaba uno a hacer, porque buena parte de la Revolución Verde tuvo lugar en el mundo en desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hizo fue hacer más productivo el sector agrícola de estos países, ¿no? Entonces, hay gente que lo que ha hecho es estimar cuánto costo tuvo eso en términos de dejar de asignar recursos a otros sectores, ¿no? Es una historia un poco medio de enfermedad holandesa, en la que uno tiene un sector agrícola que es ahora extraordinariamente productivo y entonces empieza a absorber más recursos como el resto de la economía. Entonces, digamos, esas estimaciones existen, pero de nuevo yo creo que digamos, nada de eso se soluciona porque lo que hay detrás es de nuevo una discusión moral, ¿no? Sí, O sea, los estimativos, incluso los resultados del estimativo puede ser que, digamos, salvar a una persona de morir de hambre implicó, no sé, como afectar no sé cuántas hectáreas no sé, de monte en la India, digamos, como sí, sí, valía sí. la pena salvar a esa persona o no, no, pues no sé, digamos, entonces no creo que sea una discusión que se vaya a resolver como técnicamente, sino que depende un poco como de los códigos morales con los que se explore, pues, y esas son conversaciones como mucho más difíciles. Sí, es bastante difícil, pero creo que son interesantes.
Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Y tú creerías que es posible digamos, en nuestros tiempos y ahorita con el tema del COVID, con la pandemia y demás, tú creerías que podríamos estar como cerca de otra revolución muy similar a la Revolución Verde, pero no sé si decirlo como algo más sostenible? Pues porque ahorita el tema del calentamiento global está, digamos, más fuerte, ¿sí? Y pues ya es un tema que preocupa tanto a gobiernos, que preocupa tanto a, pues a la academia, a diferentes, digamos, sectores como de la sociedad. Entonces eso es como más tu opinión. ¿Tú qué pensarías sobre eso? O sea, si crees que estamos como cerca de otra revolución. Eh, sí, posiblemente, o sea, hay una cosa y es lo que vos decís, y es como las preocupaciones de, digamos, las preocupaciones medioambientales son distintas en este caso, ¿no? Entonces, el calentamiento global y el cambio climático como más generalmente entendido es realmente lo que le está preocupando a todo el mundo, digamos, y toda la agenda medioambiental gira alrededor de eso. Eso de hecho puede tener impactos en otras dimensiones ambientales, tal como la Revolución Verde pues tuvo, ¿no? Entonces, incluso no hay que ir muy lejos como para observar eso. O sea, hace 10 años se pensó que, digamos, había algo de consenso o optimismo, digamos, alrededor de el rol de los biocombustibles para reducir emisiones, por ejemplo, ¿sí? Y en ese momento, y bueno, esto se dio en el contexto del un boom en commodities, y eso eventualmente terminó haciendo que una buena fracción de, digamos, la tierra que se cultivaba para alimentos en el mundo en desarrollo se empezara a destinar eh, para alimentos que iban a ser usados en biocombustibles, ¿no? Soja y demás. Eso fue una conversación como muy activa, gente que empezó a decir como, oiga, básicamente lo que estamos haciendo es usando, usando los recursos para alimentar los carros, pues, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que empieza a ver es, digamos, como tensión entre lo que era como los objetivos ambientales previos y los objetivos como modernos. Entonces, ese seguramente va a ser el caso, digamos. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables parecen ser muy promisorios en términos de reducir emisiones, pero también, y hay algo de conversación al respecto, pero realmente es una minoría dentro, pues esta es mi percepción de, ¿no? Yo no soy un experto en cuestiones ambientales, pero digamos los costos, por ejemplo, en términos de los recursos que se necesitan para generar estas tecnologías parecen estar ahí. Entonces, por ejemplo, la expansión de la minería necesaria para traer los metales que se necesitan en las baterías, sí, que entonces se usan en los carros eléctricos, por ejemplo. Entonces, ciertamente hay como toda una expansión tecnológica alrededor de generar energías que reducen emisiones y entonces con eso atacar el problema del cambio climático, pero hay otras cosas pasando, digamos, ¿no? Entonces, es decir, hay unos costos asociados a eso que pues parecen secundarios en este momento y quién sabe cómo lo vamos a juzgar en, no sé, en una generación o en 2 generaciones. De pronto vamos a decir, oiga, esta gente tan bruta que no se dio cuenta que lo que estaba era incentivando esta minería que eventualmente trajo estos y estos costos. Muy seguramente nosotros ni siquiera somos capaces de prever o imaginarnos cuáles son esos costos. Es también es como una de las limitaciones de la opinión pública que es muy, digamos, cortoplacista y como centrada alrededor de las urgencias, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, creo que aquí en los comentarios tenemos un comentario de Carlos. Creo que es un comentario dirigido a ti. Entonces, menciona Javier, ahora que hablas del problema de los alimentos para todos y cómo la tecnología ayuda a mejorar esto de alguna manera, se enfrenta a una paradoja, pues de esa misma manera aumenta la tasa de natalidad y a su vez la expectativa de vida, por lo que la demanda de comida, por ende, aumentó exponencialmente y el problema que resuelve por un lado se ve afectado por el otro. Creo que el comentario que está haciendo Carlos es
bastante pertinente con lo que estábamos hablando. Eh, y creo que tengo una inquietud, incluso relacionado con eso. Em, la revolución verde como tal sí trajo o sea, una reducción de la tasa de mortalidad. O sea, eso sí es algo que ya está, digamos, comprobado. De la tasa de mortalidad, no sé, no sabría decirte. O sea, lo que sí parece, o sea, lo que es muy claro que logró la Revolución Verde fue aumentar la producción de alimentos, ¿sí? Y, digamos, estos alimentos en su inmensa mayoría, en ese contexto, solo tenían una funcionalidad que era hacerse alimentos, digamos. Obviamente uno puede decir, quién sabe quién exactamente se comió la comida, pero a diferencia de otros recursos que se Sí. pueden acumular en órdenes de magnitud gigantesca, pues los alimentos no es el caso, ¿cierto? Entonces, sí parece bastante claro que el hambre se redujo, ¿sí? Si eso implicó que muriera menos gente, no estoy muy seguro, porque entre otras cosas hay otras razones por las cuales uno puede morir además del hambre, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, entonces eso no, digamos, yo no estoy seguro si ese es el caso. De todas formas, eh, el, digamos, el objetivo de, digamos, el logro de digamos, el objetivo en general de, o sea, la forma en la que la tecnología evitó las catástrofes maltusianas, más que evitar que la gente muriera, fue evitar el conflicto de los choques asociados a la escasez de recursos. O sea, lo que Malthus decía era básicamente, los recursos van a empezar a escasear y entonces la gente se va a ver forzada a luchar por esos recursos y cosas malas van a empezar a pasar, ¿cierto? Entonces, como el rol de la tecnología en esa historia es básicamente haber evitado que esas catástrofes sucedieran, ¿cierto? Eh, de nuevo, y esto relacionado como a la pregunta de Carlos, otras cosas pasaron además, digamos, y entonces, entre ellas, la transición demográfica, digamos, resolvió lo que era un equilibrio por mucho tiempo y es lo que se conoce como un equilibrio malthusiano, y es que en efecto uno aumenta los recursos y aumenta la fecundidad, ¿no? Entonces la gente empieza a tener más hijos, ¿no? Eh, ese equilibrio, digamos, ya digamos, no existe en la inmensa mayoría del mundo desarrollado y buena parte del mundo en desarrollo, ¿no? Digamos, las tasas de fecundidad son cercanas digamos, al menos del 1% del mundo desarrollado y, digamos, en los países pobres apenas es, digamos, cercana como al 4 a 4, digamos, como 4 hijos por mujer. Entonces, ese, digamos, actualmente no parece ser una preocupación. Ahora, esos equilibrios pueden cambiar, digamos, como que en cualquier momento, tal como sin tener aún muy claro por qué, digamos, las mujeres empezaron a tener menos hijos, porque es una discusión que sigue siendo activa y en distintos contextos, distintos factores parecen haber sido más y en otros menos importantes. Es factible que haya un cambio en esa tendencia y, digamos, las mujeres empiezan a tener más hijos, ¿cierto? Eh, Sí. entonces, eso es difícil pensar la cosa hacia el futuro, pero digamos, en el contexto puntual en el que la Revolución Verde sucedió, digamos, las preocupaciones neomalthusianas existían, lo que terminó pasando fue básicamente que hubo una desconexión entre el aumento en los recursos naturales, pues puntualmente la comida, y digamos, la fecundidad. Listo. Y creo que ahora volviendo como un poquito más atrás, ¿no? De la Revolución Verde, me gustaría preguntarte si, si, digamos, a lo largo de la historia uno podría pensar que como este tema del colapso social, o sea, el colapso de las civilizaciones,
siempre ha estado asociado precisamente como a este tema del cambio climático. O sea, si ha sido una constante, si si se ha visto como la relación de colapso ambiental contra cambio climático, contra, bueno, impacto ambiental, o si también ha habido como el caso contrario, que haya como un impacto ambiental que haya traído precisamente al colapso de la civilización. Sí, o sea, lo primero es, a ver, ha habido colapso social bajo, digamos, asociado a muchos como distintos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la civilización azteca no desapareció por, digamos, un deterioro del medio ambiente. Pues desapareció porque llegaron invasores que básicamente, digamos, la destruyeron, ¿cierto? Eh, ese ha sido el caso en muchos otros momentos, digamos, de la historia de la humanidad, digamos, muchas distintas civilizaciones desaparecieron por invasiones externas, por ejemplo. Muchas otras desaparecieron por conflictos internos, ¿no? Revueltas, por ejemplo. Eh, y en la inmensa mayoría de casos lo que hay es una conjunción de eventos, ¿cierto? El medio ambiente es importante, sobre todo en estos contextos premodernos, porque en estos contextos, digamos, las sociedades eran más dependientes del medio ambiente, ¿no? Eh, entonces, a diferencia de hoy, por ejemplo, digo, la forma más sencilla de pensar eso es como eh, son una pequeña fracción como de los ingresos de las personas hoy en día en el mundo desarrollado se emplea en alimentos, digamos. En cambio, digamos, la inmensa, digamos, mayoría de los ingresos de las personas en contextos premodernos se van a eso, al consumo de alimentos, ¿cierto? Entonces, cualquier choque en el medio ambiente que afecte la disponibilidad de alimentos, sobre todo en un contexto donde hay que crecer los alimentos en como la proximidad de la residencia de las personas, pues eso, digamos, va a afectar como profundamente la existencia misma de las personas, que son la base, digamos, de la civilización. Entonces, en contextos premodernos del ambiente, digamos, las sociedades son particularmente sensibles digamos que a los atributos del medio ambiente. Entonces, con mucha frecuencia, cuando uno se sienta a pensar en colapsos sociales, esa suele ser una hipótesis frecuente. Hay una cosa y es que estos colapsos sociales no son fáciles como de analizar, ¿no? Es decir, cuando colapsa una sociedad, normalmente colapsa con buena parte de la información que hay sobre ella, ¿cierto? Y de nuevo, la mayor parte de estos casos pues han sucedido cientos de años atrás, entonces lo que hay son fundamentalmente como hipótesis más o menos robustas, ¿cierto? Eh, Sí, pero en una buena parte de los casos, al menos de los casos como más famosos, con mucha frecuencia presiones ambientales son el caso, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, se habla de el colapso de, digamos, las ciudades mayas, por ejemplo, digamos, una de las hipótesis como más robustas en años recientes es la idea de una sequía, ¿sí? En algunos de los colapsos, por ejemplo, de las sociedades eh, de la edad de bronce tardía en el este del Mediterráneo, se habla de otros patrones como de cambio climático, de otros tipos de sequías, se habla, por ejemplo, de erupciones volcánicas, de deterioro de los suelos, eh, y todo eso es muy razonable, ¿sí? Ahora vos estás, entonces, sí, o sea, digamos, el medio ambiente con frecuencia es razonable pensar que tuvo un rol en la desaparición de estas civilizaciones. Vos preguntas si hay evidencia de que pueda haber como un patrón en el sentido contrario y en, es decir, que luego del colapso de las sociedades, digamos, se afecte, haya presión sobre el medio ambiente. Usualmente lo que pasa es lo opuesto, ¿no? Normalmente cuando colapsan las sociedades, lo que suele haber es una proliferación del medio ambiente. Entonces, algo que pasó con como la vegetación en América y en Colombia puntualmente, es que con la reducción de la densidad poblacional que trajo la conquista y pues, que resultó pues, de la muerte
pues, millones de pueblos, de personas como de pueblos nativos, lo que hubo fue una expansión de la naturaleza, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Pues porque hay menos presión de humanos sobre ellas. Entonces, buena parte de lo que se observa como en los registros arqueológicos es eso, como que desaparece la presencia humana y empieza a haber presencia de otros como elementos del ambiente, ¿no? De nueva vegetación, de nuevos animales, etcétera. O sea, como que todo vuelve a florecer, es como un ciclo. Sí, más o menos. Obviamente eso depende como del nivel de deterioro del ecosistema, pero en general ese ha sido el caso. Listo, perfecto. ¿Y tú consideras que, pues con todo lo que está ocurriendo ahorita, nosotros podríamos como estar cerca a o sea, digamos, esta civilización actual, em, estaría cerca de un colapso social? Ah, yo realmente no creo, es decir, o sea, hay una diferencia de como de escala cuando uno piensa en los episodios de colapso social del pasado con la actualidad, digamos, como que cuando uno habla de colapso social en el pasado no se está refiriendo a comunidades puntuales dentro del mundo, digamos, puesto que ahora está uno en una sociedad globalmente conectada. Normalmente un colapso social se refiere al colapso de la humanidad como raza, digamos. Sí, Eh, Eso pues es posible, pero pues yo no lo creo factible en el mediano plazo, digamos, exceptuando, digamos, básicamente como catástrofes nucleares, digamos, sí, porque incluso el mayor riesgo para la estabilidad, digamos, como del sistema social es, digamos, el cambio climático y es algo que pues realmente no eh, amenaza la existencia de la humanidad o sus instituciones, ¿sí? Pues trae costos económicos gigantescos, ¿no? Y posiblemente pues humanos también, pero, pero pues nada de eso pues sugiere como la desaparición como de la raza humana, al menos no en el espacio de tiempo pues de un par de generaciones, ¿sí? Eh, entonces yo realmente creo que ese no es un escenario muy viable, sobre todo considerando como el récord de la humanidad de adaptarse a nuevas circunstancias y lidiar como con retos, ¿no? Entonces, muy seguramente además esos retos van llegando, digamos, la humanidad se va adaptando un poco, digamos, como que si uno considera como ese elemento adicional, pues uno tiene como un pronóstico aún más optimista, ¿sí? De nuevo, pues esa es como mi percepción. sí. Pero creo que ahorita con la pandemia creo que se puso a prueba muchas cosas. En sí se puso a prueba la humanidad, pues porque, o sea, se supone que es un virus que, pues sí, no, digamos, no es letal en el sentido de que no ha acabado con la mitad de la humanidad, ¿sí? Pero bueno, es un virus que, digamos, se ha puesto a prueba y pues que se supone, o pues de lo que he leído en algunos sitios, en algunas publicaciones, pues también está asociado como a todo el tema de la intromisión del ser humano, digamos, con todo el tema de la naturaleza. Bueno, pues se supone que salió de un murciélago, ¿sí? Que igual ahorita no es que esté 100% comprobado, pero esto también va relacionado precisamente como con esa intromisión del ser humano y digamos como con esa constante lucha que tiene la humanidad versus como su capacidad de adquirir recursos de la tierra pues para sobrevivir, digamos para tener un mejor nivel de vida, entre comillas, ¿sí? Pero no sé si de pronto el tema del cambio climático, pues obviamente está asociado también como a todo esto de la pandemia, pero creo que el cambio climático también podría convertirse
pues como dices tú, no es como un problema que ya en el corto plazo nos va a acabar como humanidad, pero pues también es un tema que debería preocuparnos desde ya, e incluso debería habernos preocupado desde mucho antes, eh, pues porque a fin de cuentas el cambio climático creo que es una, digamos, como una fuerza mucho más poderosa que, o sea, digamos que el ser humano como tal no puede controlar, ¿sí? O sea, yo sé que el tema económico pues puede que no nos afecte en gran medida, e incluso ahorita con lo de la pandemia hemos visto que pues la economía de muchos países se ha ido al piso, en especial de países en vía de desarrollo. Eh, pero creo que si no se toman como medidas desde ya eh, contra este tema del cambio climático, pues muy seguramente eh, pues la humanidad se va a ver impactada mucho más rápido de lo que se esperaría si no se toman medidas, o sea, medidas que contrarresten este fenómeno, ¿sí? No sé qué piensas de eso, o sea, yo creo que sí es un tema como que debería preocuparnos más desde ya, o sea, como desde el corto plazo. Y pues teniendo en cuenta como todo ese récord histórico de lo que nos mencionabas ahorita de sequías y demás, pues también hay un problema que podría presentarse y que estoy segura que ya se está presentando y es el tema de la seguridad alimenticia, eh, pues que también de cierta forma nos está afectando en este momento porque muchos países y generalmente los países más pobres son los que se ven más afectados por este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces creería yo que incluso en el futuro, si no se toman medidas urgentes sobre cómo contrarrestar el cambio climático, pues obviamente países, o sea, países tan, digamos, no sé, países tan pobres como, no sé, te pongo un ejemplo, eh, bueno, algún país africano, estoy pensando en eso, que son los que generalmente se ven más afectados, eh, pues podrían sufrir unas consecuencias devastadoras e incluso ahorita ya se está viendo eso, ¿no? Incluso países, no sé, países sudamericanos que también pues tienen una gran producción de alimentos, pero igual son alimentos que en cierta medida se están desperdiciando o que se están, digamos, bueno, eso es como otra temática, pero creo que es un tema que sí debería preocuparnos más como en el corto plazo, ¿no? Sí, pues o sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el cambio climático es el gran reto que tiene la humanidad en este momento, pero no es un problema que ponga en riesgo la existencia de la humanidad como tal en el mediano plazo, ¿cierto? Son cosas Sí, distintas, ¿no? Hay problemas grandes donde mueren millones de personas y la civilización existe, digamos, sobrevive, sí, ¿cierto? sí, Entonces, ese es creo que como el punto. Tal como la pandemia ha sido horrible, digamos, a nivel personal ha sido una tragedia gigantesca para millones de personas, ¿no? Eh, sí, pero pues esta pandemia puntualmente no ha puesto en riesgo la civilización, ¿sí? Incluso pues muy ¿será? pocos estados se han desestabilizado, quizá el que más ha sido quizá Colombia, digamos, y aún así el sistema pues sigue funcionando bastante bien. Ahora hay otro tipo de pandemias, si uno habla de la peste negra, por ejemplo, fue un choque muchísimo más grande y sí como que se estabilizó mucho, digamos, más profundamente como las instituciones pues de Europa y, digamos, del centro de Asia, pero entonces eso puede pasar, digamos. Es posible que Sí, lleguen choques de esa magnitud, pero ninguno de los que existen en el momento pues tiene esa escala, por lo pronto. Sí. Ahora, si vos me decís, claro, el cambio climático termina convirtiéndose en 20 años en 10 grados centígrados más en la temperatura promedio, posiblemente ese sí sea el caso, ¿sí? Pero, pues no es lo que es, ¿cierto? sí. Pues sí, Eso no esperemos quiere decir que que no haya que, pues, o sea, simplemente, pues, lo que estamos hablando de colapsos sociales es como, pues, por eso me refiero a ese punto, pero por supuesto que el cambio climático es algo, pues, de ser una prioridad en la agenda
del mundo, ¿no? Sí, pues sí, porque como dices tú, también se puede convertir en una herramienta para que el colapso social se dé incluso de pronto de una forma inesperada, no sé, a menos que, no sé, la producción de no sé, de energías y demás, todo lo que se produce a partir de combustibles fósiles, pues ya tenga como otro boom y ahí sí creo que sería mucho más grave, ¿no? Pero incluso si eso pasa, o sea, yo de nuevo, pues esta no es mi experticia, entonces no tengo ni idea, pero los escenarios de los que yo suelo ir a hablar es de aumentos de 1 o 2 grados centígrados en la temperatura promedio, digamos, en una generación, ¿cierto? Eso es tremendamente grave, digamos, eso implica que los niveles del mar aumenten en muchas partes, eso implica la desaparición de infinidad de ciudades en el mundo en el plazo, sí, de una generación, de unas pocas décadas. Eh, y eso es grave para mucha gente, pero de nuevo no representa el fin de la humanidad, ¿cierto? Entonces, Sí, realmente no se me ocurre un escenario como factible en el que en el plazo de nuestras vidas eso termine destruyendo a la civilización. Contrario a lo que sí puede pasar si hay una guerra nuclear mañana. Digamos, si hay una guerra nuclear mañana, digamos, el sistema se acaba, ¿cierto? sí, Y volvemos a estar con rocas y ¿no? con piedras y palos. Eso sí es factible, digamos, eso sí es, eh, pero digamos, el cambio climático no tiene ese impacto en este como periodo de tiempo, en estas circunstancias, a mi modo de ver, y bueno, posiblemente pues yo soy un ignorante al respecto, digamos, yo no sé ujú, mucho de eso. listo. Bueno, no sé si, bueno, creo que no hay más preguntas de los comentarios. Eh, Creo que por ahora no tengo más preguntas. No sé si quieres hacer como un comentario final sobre este tema, sobre qué, digamos, como qué puntos pendientes se podrían trabajar al respecto sobre colapso social y cambio climático o impacto ambiental. Eh, no sé si nos quieres dar como unos comentarios así finales. Pues de pronto puedo como resaltar algo como de las preocupaciones que vos describís, que de pronto no, es decir, como la preocupación que vos señalás respecto a cómo digamos, el colapso social es factible, me parece que es muy valiosa, o sea, como que yo creo que una de las razones por las cuales vale la pena estudiar este tema es justamente eso, digamos, esa es una posibilidad, digamos, de nuevo, no es una anomalía en la historia de la humanidad, la anomalía es que las sociedades crezcan sostenidamente, ¿cierto? Entonces, puesto que es un evento con unos costos tan grandes, es decir, si eso sucede es game over, ¿no? No hay, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, así la probabilidad de suceso de estas cosas sea minúscula, creo que vale mucho la pena pensar en que eso puede suceder, ¿cierto? Y Sí, entonces, en efecto, es posible que presiones ambientales puedan desencadenar eso, pero también dinámicas sociales pueden desencadenar eso. Es decir, si uno se mueve de pensar el colapso social como el fin de la humanidad a pensar como el colapso de comunidades puntuales, eso sigue pasando, digamos. Es decir, Siria colapsó básicamente, exceptuando pues algunos como lugares puntuales. Venezuela de cierta forma ha estado colapsando, ¿sí? Eh, y esto no fue realmente por presiones ambientales, sino por tensiones sociales, ¿sí? Y sobre todo como en el contexto actual en Colombia, creo que eso es algo que la gente debería pensar un poco, ¿no? Es decir, las tensiones sociales pueden escalar fácilmente y, digamos, el costo de eso puede ser gigantesco. Es decir, como que creo que la gente no tiene la perspectiva de que las cosas pueden volverse muy, muy malas, o sea, muy, muy malas, ¿sí? Eh, sí, y no es como que haya un mecanismo centralizado que le permita a la sociedad decir, mejor paremos aquí, ¿cierto?
O sea, las cosas escalan y después de cierto punto no hay retorno, digamos. Entonces, entender que eso puede pasar, digamos que las instituciones, la idea de que existe policía y si algo malo le pasa a uno hay alguien a quien decirle que eso malo pasa y existe al menos la noción de que hay un sistema que se preocupa por eso puede desaparecer, ¿sí? O la idea de que hay un Estado que hace vías o que recibe, digamos, las cartas de los paquetes que vienen del exterior, o en fin, o que hay universidades donde ir a estudiar, eso puede desaparecer. O sea, todas las nociones del mundo en el que vivimos, eso puede desaparecer. De nuevo, en muchos contextos ha desaparecido y sigue desapareciendo localmente en un montón de ambientes. Entonces, es importante ser consciente de que eso puede pasar, digamos, y como que las sociedades deben ser muy, como reflexionar permanentemente de que esos riesgos están ahí. El medio ambiente es una cosa, digamos, fundamental dentro de esa ecuación, pero hay, digamos, como muchas más pues reflexionar al respecto debería ser importante, o sea, es como algo que uno debería, eh, no debería dar por sentado, ¿no? Como que esas cosas no pueden pasar, eso sí puede pasar. Sí, pues esperemos que, pues que no lleguemos a Que a no la pase. situación que tú mencionas y esperemos que no, y pues también que no haya una guerra nuclear. Esperemos que no. Pero sí, tienes toda la razón. Es un tema o sea, que debería preocuparnos desde ya, y más con lo que estamos viviendo ahorita, por lo menos en el país. Y pues que también considero que es importante que adicional a la situación bueno, que se está presentando en Colombia y en muchas partes del mundo, eh, creo que también se debe llevar a cabo esta agenda de cambio climático, eh, pues porque también es un problema, digamos, es un problema que, digamos, está como consumiendo los demás problemas y se está convirtiendo como en un problema bastante grande. Pero bueno, creo que eso ya es otra discusión, eso ya es parte de otro live. Y pues quería agradecerte, Javier, quería agradecerte mucho por la charla, agradecerle también a a las personas que estuvieron conectadas. Eh, Igual el video va a quedar disponible en Facebook, también lo estaremos montando en nuestras otras redes sociales. Eh, Pido disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos ya para los próximos lives. Prometo que ya lo mejoraremos, pero agradezco mucho la participación. De nuevo, Javier, te agradezco muchísimo y pues espero invitarte en futuros lives también. No, súper, claro que sí, la pasé rico, invítame a hablar de temas más agradables. Ah, no, eso sí, y más temas de historia que la verdad yo quedé como impresionada, la verdad no tenía mucha idea sobre la relación entre este tema de colapso de civilizaciones y pues la parte ambiental. Entonces te agradezco mucho. Si tienen más preguntas y demás, pues pueden escribirnos en nuestras redes sociales. También si quieren conocer más sobre el trabajo de Javier. eh, y pues igual también, si gustan contactarte a ti para dudas, comentarios y demás. Sí, por supuesto, que me escriban a mi correo, pues no sé, me escriban en Twitter. Yo soy muy abierto a comentarios. Sí, igual si quieres, dinos tu Twitter, todo para que quede aquí grabado. Y pues las personas que quieran Mi empezar a Twitter seguirte. creo que sabes que no estoy muy seguro cuál es, pero creo que es Javier Mejía C, o sea, arroba Javier Mejía C. Eh, y mi correo es Javier Mejía, arroba NYU, NYU.edu, como NYU.edu. Listo. Bueno, entonces te agradezco mucho y muchas gracias a todos. Y pues estaremos en contacto en próximos lives. Igual si también quieren
proponernos algunos temas de lives y demás, pueden escribirnos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Chao, Javier, que estés bien. Chao, chao. Igual vos, chao.